tertulia más del capítulo de Bogotá. En esta oportunidad me acompaña en la moderación la doctora Adriana Camero. Adriana, muy buenas noches. Buenas noches, querido doctor Barón. Buenas noches, nuestros queridos invitados y a todos los que nos acompañan esta noche. Nos acompañan dos invitados de excelencia desde Argentina, la doctora María Alejandra Schur y el doctor Daniel Mía. Es un placer recibirlos en el seno del capítulo de Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia. Les agradecemos infinitamente haber aceptado nuestra invitación. No sé si quieras dirigir algunas palabras, Adriana. Bueno, yo creo que esto es, de verdad, este es un día muy especial. Tenemos unos invitados de lujo, una gran amiga que de verdad hemos alimentado esta amistad a partir de muchos momentos compartidos y hemos tenido momentos muy lindos como momentos difíciles, pero qué bien que podamos culminar con una invitación a nuestro capítulo de Bogotá y una persona que de verdad nos han hablado maravillas, como es el doctor Mías, que nos acompaña también desde la ciudad de Córdoba. Muchas gracias, Adriana, por la invitación, doctor Barón. Entonces, agradezco mucho a la Asociación Colombiana de Menopausia, en su presidente, el doctor Germán Barón Castañeda, y Adriana, una gran amiga, la doctora Adriana Camero Lascano. Muchísimas gracias por la participación y, bueno, que estamos muy contentos por estar aquí. La doctora María Alejandra es médica cirujana de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en tocoginecología de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en endocrinología ginecológica y la de reproducción de la Universidad Favaloro. Tiene un diplomado en auditoría médica de la Universidad Blas Pascal. Es experta latinoamericana en climaterio y menopausia por la FLACID. Es jefe del servicio de ginecología del Policlínico Policial de San Rafael, Córdoba. Hace parte del staff del servicio de ginecología del Hospital Materno Provincial, doctor Felipe Zucchini de Córdoba, y nos va a hablar acerca del impacto de la terapia hormonal en la función cognitiva. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación, y a continuación, para compartir la charla. Aquí en Argentina, buenas tardes, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces vamos a hablar de este tema, impacto de la terapia hormonal menopáusica sobre la función cognitiva. Primeramente vamos a definir la cognición como todas las formas de conocimiento, conciencia, tales como percibir, concebir, recordar, razonar, juzgar, imaginar y resolver problemas. Comprende múltiples procesos mentales, entre algunos de ellos el aprendizaje, la memoria, el idioma, la memoria del trabajo, el juicio, el pensamiento abstracto y la función ejecutiva. Los dominios cognitivos que más cambian a nivel de la transición menopausia son el aprendizaje verbal y la memoria, y con efectos más modestos sobre la velocidad psicomotora y la memoria del trabajo y de la atención.
La memoria de trabajo se refiere a la capacidad de sostener y manipular elementos en la memoria a corto plazo, como por ejemplo, escribir una nueva dirección de correo electrónico en mente, mientras también uno escribe el asunto de correo electrónico, mientras que el aprendizaje verbal y la memoria se refieren respectivamente a la codificación, recuerdo de palabras, pares de palabras, cuentos u otro material. Las quejas cognitivas en la menopausia, más comúnmente que se presentan, incluyen dificultad para recordar palabras y números, alteraciones de la vida diaria, como extraviar artículos, dificultad para concentrarse, distracción mental, pérdida de la línea del pensamiento, uno se distrae más fácilmente, olvidar citas y eventos, síntomas de déficit de atención, también trastornos de hiperactividad hablan, y estos cambios se denominan a menudo niebla mental o niebla cerebral, que después nos vamos a ocupar un poco de, digamos, de los consejos con respecto a qué hacer con todas estas quejas cognitivas. Vamos a diferenciar entre cuál es el aging, el envejecimiento cognitivo normal, que consta, normalmente vamos a tener una disminución de la memoria, de la velocidad motora, psicomotora, también disminuye la atención, el rendimiento visoespacial y por lo general el vocabulario está preservado. El envejecimiento normal versus la demencia, para diferenciarla, tenemos que todas las personas con demencia tienen un déficit cognitivo o deterioro cognitivo, pero no todas las personas con deterioro cognitivo tienen demencia. La demencia representa una disminución de la memoria y al menos otro dominio cognitivo. Y con la demencia la disminución interfiere con el funcionamiento laboral o social. Esto sería lo más crítico porque obviamente va a interferir en nuestra esfera social y laboral. Con respecto a un consenso de un grupo de trabajo del déficit cognitivo mínimo, habla con respecto a la definición de deterioro cognitivo leve o mínimo, paciente que no es normal, pero no es demente, una declinación en las funciones cognitivas referidas por el paciente y preferentemente confirmadas por un tercero. Evidencia que este deterioro es evolutivo y la capacidad para desarrollar actividades de la vida diaria, excepto lo que requieren instrumentos cognitivos complejos. Este cuadro nos habla del normal envejecimiento, del deterioro cognitivo mínimo o leve y de la demencia. El deterioro cognitivo mínimo acá habla de quejas de la memoria, preferiblemente corroborado por una fuente tercera, un deterioro objetivo de la memoria que es mayor que de otros compañeros de la misma edad, la función cognitiva por lo general normal y actividades intactas de la vida diaria, mientras que la demencia ya hay alteraciones de varios dominios cognitivos y la disminución, estas disminuciones interfieren en el funcionamiento normal, social o laboral. Con respecto a cuáles son las acciones del estrógeno en nuestro cerebro, sistema nervioso central. Existen receptores de estrógeno a nivel de varias regiones del cerebro que incluyen involucradas con la cognición, por ejemplo, corteza cerebral, hipocampo, prosencéfalo basal, también estudios que hablan en cuanto a la función dopaminérgica del estrógeno, del estradiol, y también el estrógeno se sabe que aumenta la actividad colinérgica, serotoninérgica y dopaminérgica en mujeres posmenopáusicas. Obviamente todo influye en la función cerebral, en la función cognitiva. Este slide, cortesía del profesor Andrea Genazzani, nos habla del efecto del estrógeno en cuanto a la promoción de la neurotransmisión, la neuroprotección, el aumento de la sinapsis a manera de las dendritas, ramificación dendríticas, el aumento del fluido del flujo cerebral y también como un factor trófico de expresión.
Con respecto a la neuroprotección dada por estrógeno, vamos a tener un efecto antioxidante, mejora el flujo sanguíneo, mantiene o restaura el balance en neurotransmisión, modula la captación de glucosa, evita la formación de amiloide y también modula las respuestas inflamatorias a nivel de la placa neurítica. Acá tenemos una visión del conjunto de los síntomas de nuestra paciente que tenemos a diario, a cotidiano en nuestra consulta. Nos vamos a detener en estos síntomas del sistema nervioso central que muchas veces aquejan a estas pacientes, como son los síntomas vasomotores, Para explicar la acción de la terapia hormonal menopáusica en este periodo de transición menopáusica, hablamos de dos tipos de hipótesis. La hipótesis del periodo crítico o hipótesis del tiempo. Con respecto a la menopausia puede ser algo crítico el inicio de la terapia hormonal para determinar efectos positivos o negativos con respecto a la cognición. El inicio temprano puede ser beneficioso por algunos dominios cognitivos, mientras que el tardío puede ser neutral o perjudicial. Estos mecanismos no están claros, pero pueden incluir factores relacionados con la edad, el estado de salud o también el estado del receptor de los estrógenos. Con respecto a la hipótesis del sesgo de células sanas, sostiene que el estrógeno confiere beneficios cognitivos cuando el sustrato neural está saludable, pero no enfermo. Por ejemplo, en una enferma, con una paciente con un diabetes mellitus y con un inicio tardía de esta terapia hormonal menopausia, va a ser deleterio con respecto a la función cognitiva. Y otros estudios, varios estudios, ensayos clínicos grandes, indica que la terapia hormonal no mejora la menopausia, la memoria u otras capacidades cognitivas, y que el estrógeno conjugado equino y la medroxiprogesterona, utilizado en el estudio WHI, obviamente puede ser perjudicial para la memoria cuando se inicia en mujeres mayores de 65 años, o será fuera de la ventana de oportunidad para el inicio de la terapia hormonal menopausia. Algunos estudios, mujeres perimenopáusicas, notan cambios cognitivos. En este estudio de WUS se entrevistó 230 mujeres en un estudio de salud de la mediana edad de Seattle, en donde un 62% reportó cambios indeseados en la memoria, dificultad para recordar palabras, olvidos de eventos, dificultad para concentrarse. Otro estudio de mujeres perimenopáusicas que nota cambios cognitivos, el estudio de Melbourne, en donde análisis transversales evaluaron la memoria verbal en 326 mujeres de mediana edad, y los puntajes de memoria no diferían según el estado de la menopausia, los niveles de estrógenos en suero o el uso de terapia hormonal, nunca versus uso actual versus uso anterior. Esto es importante, que el inicio de la terapia hormonal mostró que las mujeres que iniciaron la terapia antes de su último periodo menstrual obtuvieron mejores resultados que las que lo hicieron después de la menopausia. Otro estudio longitudinal del cambio cognitivo durante la transición menopáusica, entonces habla de una disminución significativa en la fluidez verbal, esto publicado en Maturitas en el año 2006. Acá otro estudio de Van Kiep que habla de terapia hormonal y declive cognitivo en mujeres posmenopáusicas más jóvenes aleatorizadas, la estrogenoterapia. Los puntajes de memoria verbal son más altos que el placebo. Los beneficios son inconsistentes en otros dominios cognitivos. Este inicio en mujeres posmenopáusicas mayores no mejora la memoria verbal o la cognición global en ensayos clínicos aleatorizados, pero muchos de estos estudios observacionales, no todos, muestran beneficios cognitivos en cuanto al inicio de la terapia hormonal menopáusica. Con respecto a un review, un metaanálisis,
hablan que la transición a la menopausia es una época de mayor vulnerabilidad a las disminuciones cognitivas y un mayor riesgo de síntomas depresivos y de trastornos depresivos que hay que reconocer. Una vez que uno trata estos trastornos depresivos, puede, digamos, mejorar o dar un beneficio a un resultado cognitivo positivo. Los estudios del WHI y su rama de WHI de la memoria sugirieron que la terapia hormonal puede ser perjudicial para la salud cognitiva, siempre teniendo en cuenta que este estudio utilizó entonces una formulación de estrógenos conjugados equinos más medroxiprogesterona, utilizó la vía oral, utilizó altas dosis y un momento de iniciación de la terapia que fue tardío, con una edad promedio en el estudio de mujeres de aproximadamente 62-63 años. Por lo tanto, los resultados no fueron beneficiosos y habla de un mayor número de demencia. Por otro lado, el estradiol transdérmico y la progesterona micronizada, administrado en el momento de la menopausia, se asocian generalmente con un beneficio cognitivo y afectivo. Esto lo paso rápidamente, acorde al tiempo, en donde este statement de la Sociedad Norteamericana de Menopausia del año 2022, reciente su publicación, habla, ¿no es cierto?, de los puntos claves en cuanto a la terapia hormonal menopáusica y la cognición. En ausencia de hallazgos más definitivos, la terapia hormonal no se recomienda a ninguna edad para prevenir o tratar esta disminución de la función cognitiva de la demencia, un nivel de evidencia 1. El inicio de la terapia hormonal en mujeres mayores de 65 años aumentó el riesgo de demencia, con 23 casos adicionados por 10.000 años personas observadas en mujeres asignadas al azar con estrógenos conjugados equinos y el acetato de medroxiprogesterona en el estudio de la memoria del QI, nivel de evidencia 1. El efecto de la terapia hormonal puede verse modificado por la línea de base de la función cognitiva, es decir, que cuando se inicia más tempranamente puede ser más favorable un nivel de evidencia 2. Existe alguna evidencia que la estrogenoterapia tiene efectos antidepresivos de magnitud similar a la observada con agentes antidepresivos cuando se administra a mujeres perimenopáusicas deprimidas con o sin síndromes vasomotores concomitantes, nivel evidencia 2. Acordemos de uno de los efectos del estradiol a nivel del sistema nervioso central es actuar a nivel de la vía serotoninérgica y colinérgica. Por lo tanto, daría beneficio en este pool de pacientes con síndrome depresivo. La terapia con estrógenos es ineficaz como tratamiento para la depresión en pacientes posmenopáusicas y tal evidencia sugiere una posible ventana de oportunidad del efecto de la estrogenoterapia para el manejo de los síntomas depresivos en la perimenopausia. Nivel de evidencia número, 2. Y hay evidencia que el estrógeno mejora el estado de ánimo y también el bienestar en las mujeres perimenopáusicas y no deprimidas. Con respecto, para ir terminando, se habla que el estradiol transdérmico con la progesterona micronizada intermitente puede prevenir la aparición de síntomas depresivos en pacientes perimenopáusicas y eutímicas, pero la evidencia no es suficiente para recomendar terapias basadas en estrógenos para prevenir la depresión en mujeres asintomáticas perimenopáusicas o posmenopáusicas, un nivel de evidencia 2. Por lo tanto, el estrógeno no está aprobado por el gobierno, en este caso por la FDA, para tratar los trastornos del estado de ánimo. Nivel de evidencia 1. Entonces, declaración de posicionamiento actual es sumamente importante, que delinea, digamos, el uso de la terapia hormonal en digamos, de manera más beneficiosa
en un inicio temprano, en la paciente, digamos, con un inicio temprano de menopausia o en la perimenopáusica, pero de ninguna manera habla de un efecto protector cuando se inicia tardíamente y cuando se inicia en una paciente que tiene un bajo nivel de reserva cognitiva o con una enfermedad cardiovascular concomitante. Esta es una diapositiva cortesía del doctor Cuauhtémoc Celis de México y también de la doctora Adriana Camero, en donde habla, digamos, las recomendaciones en cuanto a las distintas sociedades. La IMS del 2016, que la terapia hormonal disminuye la aparición de la enfermedad de Alzheimer en los primeros 10 años y que podría, después de los 65 años, la terapia hormonal aumentar el riesgo de demencia. Con respecto al Colegio Americano de Endocrinólogos, en el 2017, habla que la terapia hormonal otorga una reducción de un 30% en el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, y el posicionamiento de la NAMS del año 2022 que acabamos de explicitar, que el estrógeno no está aprobado para tratar los trastornos del estado de ánimo, un nivel de evidencia 1. Acá la Sociedad Internacional de Menopausia, digamos, da una importancia sumamente, digamos, explícita con respecto a la memoria, poniendo el Día Internacional de la Menopausia, el Día Mundial de la Menopausia, como, digamos, las prioridades este año, en el año 2015, en el Día Mundial de la Menopausia, en lo que lo viene a la mente la menopausia y el envejecimiento del cerebro, y más ahora, actual, del año 2022, habla de la niebla cerebral y las dificultades en la memoria y una guía de recomendaciones para la usuaria. Entonces, de ahí que la Sociedad Internacional de Menopausia da 12 maneras de proteger el cerebro, son bastantes, no voy a detenerme en cada una, pero dentro de los datos más importantes habla que un corazón sano va de la mano con un cerebro sano, es decir, que hay que cuidar la obesidad, hay que cuidar el peso, hay que aumentar la dieta rica en fibras y en consumo de alimentos mediterráneos, regular la actividad física, especialmente la aeróbica, mejorar la calidad de un estilo de vida saludable, minimizar el estrés, y también habla un poco de la socialización. Desafíe y ejercite su cerebro aprendiendo nuevas habilidades, leyendo, participando en actividades de voluntariado. Manténgase conectado, el compromiso social puede mejorar la salud de su cerebro, y también encuentra maneras de ser parte de su comunidad local y comparta tiempo de calidad con familiares y amigos. Pienso que son recomendaciones para tener, digamos, al pie en nuestra consulta diaria, como para poder promover la salud mental en nuestras pacientes, a la par de la recomendación de tratar los síntomas vasomotores, digamos, prolongados y persistentes y severos, y obviamente tener en cuenta digamos, la estrogenoterapia vía transdérmica y la progesterona natural micronizada si necesitamos hacer una terapia hormonal. Esta es otra publicación reciente de la revista Maturitas, en donde habla de las estrategias de prevención en cuanto al deterioro cognitivo y demencia, y es un poco más de lo que hablé en cuanto a la salud cognitiva óptimo, la salud cardiovascular, el peso, el ejercicio, el dormir bien, smoke free, y estar conectado, la socialización, aprender nuevos idiomas, y en cuanto al ejercicio cerebral. Para concluir, el estrógeno tiene innumerables efectos en el cerebro, que tiene potencial de afectar la cognición y el estado de ánimo. En algunos estudios, el uso temprano se asocia de la terapia hormonal con una mejor memoria en mujeres posmenopáusicas sanas. Y otros estudios, el estrogenoterapia se asocia con mejoras al estado de ánimo y sueño. Pero recordemos que la FDA
no aprueba con un nivel de evidencia 1 la terapia hormonal para el tratamiento o la prevención del deterioro cognitivo o la depresión o los trastornos del sueño o, digamos, la demencia. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro rol como ginecólogos, como médico de atención primaria para la mujer? Identificar factores de riesgo, educar a las mujeres en lograr un envejecimiento saludable, solicitar y derivar oportunamente a estudios neuropsicológicos. Y bueno, una frase final del profesor Víctor Henderson, que es catedrático, estudioso del sistema neurólogo. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia salud y muchos aspectos del envejecimiento saludable están bajo nuestro control directo, que estos incluyen dejar de fumar, ejercicios, y estas preocupaciones de las memorias y de las capacidades cognitivas son cada vez más comunes en la mediana edad y en la edad adulta. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias doctor Germán Barón y doctora Adriana Camero por la invitación, muy amables. Doctora Schul, muchísimas gracias por tan excelente exposición con conceptos muy claros. Creo que nos despeja muchas de las dudas que hay al respecto. Ahora vamos a dar paso al doctor Carlos Daniel Mía. No sé si, Adriana, me ayudas con la presentación, por favor. Claro que sí, doctor Barón. Bienvenido, doctor Carlos Mías, nuevamente a nuestro capítulo Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia. El doctor nos va a hablar de quejas subjetivas o deterioro objetivo de la memoria, un interrogante. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias de la Salud del área biomédica de la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo un postdoctorado en Psicología con metodologías de la revisión, un posgrado como máster internacional en Neuropsicología Clínica Infanto-Juvenil. Es profesor de cátedra de Neuropsicología de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor adjunto de la Cátedra de Neurofisiología y Psicofisiología de la Universidad Nacional de Córdoba, docente y miembro del Comité Académico de la Maestría en Neuropsicología de la Universidad de Flores, docente de la carrera de postdoctorado en Psicología de la Universidad de Flores y responsable del programa de posgrado de Terapia Cognitiva Conductual de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Carlos, de verdad, bienvenido. Tiene la palabra. Bueno, buenas noches ante todo, buenas noches a todos y todas, colegas y el público en general, y agradecer al doctor Barón y la doctora Carnero también por esta invitación, la Asociación Colombiana de Menopausia, felicitaciones porque hacen este tipo de eventos, digamos, y que contribuye en la difusión, ¿no es cierto?, tanto para colegas como gente interesada. Y también agradezco a Alejandra, ¿sí?, con la cual estuvimos trabajando un poco para esta presentación. Alejandra, te felicito también por la presentación, me gustó mucho, muy clara. Y fíjate que en el siglo de la integración de las ciencias, qué bueno que es escuchar a médicos
que también hablan como psicólogos en algunos aspectos, y quizás uno como psicólogo también podamos hablar o tocar temas que también están cercanos a la medicina, porque creo que tenemos que hacer una práctica verdaderamente integrada y ni que hablar en problemas como estos que nos están refiriendo, ¿no es cierto? Así que bueno, con esto voy a hacer ahora sí la presentación del PowerPoint, unas imágenes como referencia. Yo le voy a dar un formato de charla también a lo que vamos a ir hablando. Está bien si yo presento así, se va observando. Yo ya estoy presentando. Bueno, entonces ahora sí, con esta introducción, digamos, donde creo que está muy bueno la integración que vamos viendo de la ciencia, de la medicina, de las distintas especialidades, con la psicología, con la neuropsicología, vamos a tratar de referirnos en esta ocasión a las quejas subjetivas que con los años vamos teniendo, sobre todo a partir de la década de los 40, que empezamos a quejarnos un poco de nuestra memoria, de nuestra atención, pero una cosa son quejas subjetivas, otra cosa es el deterioro objetivo de la memoria, que la doctora Schul ya les adelantó un poco en este sentido. Sí es conocido el fenómeno que se lo llama niebla cognitiva o niebla cerebral secundaria, quiere decir que algo está pasando y que en este caso, para ampliar un poco, nosotros hablamos en neuropsicología de quejas donde la gente refiere dificultades, a veces para recordar palabras o números o para tener algunos olvidos en particulares, o tienen distracciones o dificultades para concentrarse, que es muy frecuente, o para pasar de una tarea a otra. En ocasiones las personas se quejan de que hablan pero pierden el hilo de la conversación o de que no encuentran satisfactoriamente las palabras como si la tuvieran en la punta de la lengua o que olvidan lo que iban a hacer en un determinado lugar. Y a veces se dan algunos episodios de desconexión donde la gente dice que parece que se tildó, ¿no? Que no recuerda nada o que no registró. Y también aparecen estados de fatigabilidad mental. Con frecuencia vemos que la gente refiere que se cansa de pensar, que se cansa de tener que decidir, trabajar, o el mismo hecho de estar con gente. La gente, la vida social, es un estímulo de alta carga cognitiva. Si esto que parece tan espontáneo puede resultar muy agotador bajo estos estados. Aumenta también la rigidez mental, en donde las personas piensan de una manera, tienen unos planes, no quieren que se les cambie las cosas, porque todo eso exige repensar, revisar, etcétera, ¿no? Y aparecen cambios o fluctuaciones de humor que hay que prestarle atención. Bien, muchos de estos problemas, ¿sí? Están asociados a muchos factores. La doctora Schul ya anticipó algunos factores, pero podríamos decir que en primer lugar algunos vienen con la edad,
Obviamente van a ser con baja intensidad las quejas que vamos teniendo, pero también la depresión, el estrés y claro que los cambios hormonales. Y esto ha llevado que en la actualidad digo los últimos 15 años, que no es tanto para la ciencia, las quejas subjetivas de memoria no se subestiman. Antes se pensaba que estaba muy vinculado a la depresión, hoy sabemos que no es para subestimar porque para llegar a un deterioro o una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, en algún momento las personas empezaron con quejas de memoria y que no fueron debidamente atendidas. Además que no todas las quejas son iguales y no siempre refieren problemas de memoria, porque el cerebro tiene muchas funciones, no solamente memoria, que además la memoria no es una sola. Atención, concentración, funciones visoespaciales, lenguaje, componentes ejecutivos, proceso de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y sí sabemos que existe de las quejas, cuando hay una progresión hacia un deterioro, sabemos que hay diferencias según el sexo. Esto ya lo pudo poner en evidencia el doctor Peterson en Estados Unidos a través de un estudio muy amplio, multicéntrico, donde puso en evidencia que el género masculino generalmente tiene un inicio de deterioro más temprano que el femenino, pero ese deterioro es más progresivo, es más lento, a diferencia del deterioro femenino que suele ser más tardío, pero más abrupto. Entonces hay diferencias en este caso por sexo, pero bueno, les decía que las quejas de memoria hoy no está bueno subestimarlas porque según estamos viendo en esta figura, el envejecimiento normal, progresivo, fíjense que sin saber entra en un periodo que es un Alzheimer asintomático, en un periodo donde ya estamos teniendo un deterioro, pero no estamos mostrando síntomas, hasta que aparecen las quejas subjetivas de memoria y luego aparece el deterioro, que puede ser leve, moderado, grave y finalmente, y con los años, llegar a un deterioro mayor, como es frecuente la enfermedad de Alzheimer. Las quejas estas subjetivas o las fluctuaciones, también como la depresión, por lo tanto no descartan un deterioro, incrementan por el contrario el riesgo de deterioro con los años. Y también debemos tener en cuenta que los olvidos que vamos teniendo no son todos iguales. No, los olvidos no siempre generan los mismos problemas, no nos complican de igual modo. No es lo mismo olvidarse los papeles para ir a hacer un trámite y teniendo que hacer una distancia de 200 kilómetros, ¿sí? A olvidarse quizás el celular, olvidarse algo más cotidiano, donde reparar ese olvido es más accesible, ¿sí? Por lo tanto, los problemas, los cambios de memoria que uno puede percibir y los esfuerzos para reparar las consecuencias de nuestros olvidos es lo que va a marcar un tanto la diferencia. Pero, ¿cómo sospechar? A ver, con los años sí nos quejamos, con las variantes o las variaciones hormonales sí, claro que va a aparecer quejas de memoria. Pero ¿cuándo me debo preocupar? ¿Cuándo debo consultar? ¿Cuándo debo esperar de la medicina a algún tipo de respuesta y no que me devuelvan la respuesta de que tiene que ver con la edad nomás y que esto no es nada? No, eso hay que demostrarlo. Entonces, podemos identificar algunos olvidos benignos. Nosotros hemos hecho muchos estudios en este sentido, comparando los olvidos de personas normales cognitivamente con deterioro cognitivo. Y
Dentro de estos olvidos benignos están los olvidos de nombres. Sí, nos olvidamos, obviamente, nombres no de nuestros familiares y muy conocidos, pero nombres generales o datos poco importantes o recuerdos del pasado o algunos olvidos inmediatos o lo que íbamos a hacer o decir. También la lectura de párrafos. Pero en general estos olvidos son recordados más adelante, es decir, ahora es un olvido, pero quizás dentro de una hora, horas, mañana yo recupero la memoria o a veces necesitamos algunas ayudas, pero recuperamos, lo que quiere decir que todavía lo tenemos en el almacén de la memoria. Pero por otro lado hay olvidos que alertan, que podríamos llamarlo malignos. Por ejemplo, cuando nos olvidamos datos súper aprendidos, nuestro domicilio, nuestro documento, nuestro número de seguridad social, etc. Son datos muy aprendidos que utilizamos a menudo o datos muy importantes que hacen a nuestra vida, la vida familiar, o nombres de personas que son muy conocidas y que no las recuperamos fácilmente. También olvidos de situaciones completas que yo no logro recuperar. Es como si hubiera caído en una laguna. Algo que hice la semana pasada, ¿sí? O el mes pasado, etcétera, que yo no recuerdo por más que me den alguna ayuda y me dicen y me facilitan y yo no recuerdo. Entonces eso ya es una alerta. También como olvidarse de palabras que usamos con relativa frecuencia, su significado, ¿no? O la manipulación de objetos cotidianos. Los objetos que tenemos en nuestra casa, en la cocina, en la oficina, etcétera, ¿no? Bien, todos estos son olvidos que nos alertan. En otro sentido hay algunos olvidos que son un poco más dudosos, por ejemplo, olvidarnos de lo que nos acaban de decir o tomar los remedios, o cuando aparece algún episodio de confusión o desorientación. Y la particularidad de estos olvidos que alertan es que tienden a reiterarse y muchas veces la persona los minimiza y minimiza cuando un familiar se lo hace notar. Entonces, bueno, acá ya estamos empezando a tener una sospecha, una alerta. A su vez, yo tengo que conocer de mi salud. ¿Sí? Tengo que conocer cómo es mi salud vascular y para eso existen los controles con la edad. También tengo que saber mis antecedentes de inicio de enfermedades de tipo demencia o tipo Alzheimer, sobre todo si yo tengo un antecedente de inicio temprano en la familia. También los antecedentes farmacológicos y consumos actuales que se pudieran tener, por ejemplo, consumos crónicos de benzodiazepinas o ansiolíticos, anticonvulsivantes y antipsicóticos. Eso no pasa sin dejar efecto en cerebro, lo mismo que alcohol, tabaco, marihuana, cuando el consumo es crónico y significativo. Otra cosa que alerta, como decíamos, son las consecuencias que nos traen nuestros olvidos o nuestras distracciones. En una distracción tengamos en cuenta que podemos tener un accidente en ruta, podemos cometer algo muy importante, digamos, puede traernos muchos problemas, ¿sí? Episodios también de desorientación espacio-temporal, que podemos llegar a aceptar un episodio un poco dudoso. Ahora ya con 2 episodios así, no, eso es una alerta. También los cambios en general que yo percibo que tengo, que mi memoria no es la misma, que mi humor no es el mismo, o mis relaciones sociales, o empieza a aparecer la inseguridad o la desconfianza cognitiva. Muchas veces yo ya no confío en mi capacidad y a veces las personas nos engañamos mucho. Por ejemplo, es frecuente que las personas digan que no quieren manejar el auto, no quieren meterse en los grandes centros porque el tráfico, ¿sí? Las esperas, los problemas del tránsito, cuando en realidad no están confiando en su capacidad atencional
para conducir debidamente el automóvil, y es cuando aparecen a veces los choquecitos, los rayones, etcétera, ¿sí? Es un ejemplo. También la fatigabilidad cognitiva, como decíamos, percibir que nuestra memoria o nuestra personalidad o nosotros no somos los mismos y no nos gusta. La depresión tardía, ¿sí? Y también constituye una alerta muy importante cuando terceras personas ya empiezan a observar que nosotros fallamos en nuestra memoria o en algún componente cognitivo. Entonces, con estos alertas ya se justifica comunicárselo al médico, comunicarlo a la consulta que uno haga, y es muy probable que se necesite hacer una evaluación neurocognitiva para ponerlo en evidencia, para objetivar a ver si realmente hay un deterioro. Estas evaluaciones evalúan distintas funciones dependientes de la actividad cerebral, pero también hay que evaluar componentes psicológicos, contextuales, funcionales, ¿por qué? Y porque pueden ser fuentes de interferencia. Desde este punto de vista, en una evaluación, lo primero que intentamos ver es si hay deterioro, de qué grado es ese deterioro. Luego nos vamos a preguntar por la tipología y la etiología. Pero en principio, ¿qué buscamos? Bueno, a ver, una persona tiene declive cognitivo, sí, eso es una persona normal, normal en una evaluación. En otras ocasiones detectamos que hay desorganización cognitiva. ¿Por qué? Porque las personas afectadas por estrés, y sobre todo estrés traumático, como podemos imaginar en este momento, digamos, la gente afectada por el terremoto en Turquía, esto es muy traumático. Entonces, mucha de esa gente no está funcionando adecuadamente en sus procesos de registro, de memoria, de aprendizaje, por un evento traumático que nos desorganiza. Pero si eso se hace crónico, ya entramos a ser riesgo. En otros casos hay una disminución cognitiva que es normal porque puede verse a condiciones desde hidratación, algún consumo de fármaco, no haber dormido bien, haber tomado un ansiolítico, etcétera, ¿sí? Pero eso se espera que sea temporal, lo que quiere decir que hay que hacer un seguimiento. También tenemos la inseguridad cognitiva. Sí, en principio es normal, pero es dudoso, porque la inseguridad cognitiva está a medio camino del deterioro. Hasta que finalmente una evaluación va a objetivar, conforme una curva de distribución normal, ¿no es cierto?, donde nos van a comparar en alguien como yo o con nuestra edad, nuestro nivel de estudio, nuestro sexo, ¿sí? Pero en base a eso ya puede determinarse un deterioro cognitivo leve, que esto es patológico, o bien un deterioro moderado o mayor, que esto es patológico franco. Ahí tenemos más o menos el algoritmo propuesto por Petersen para detectar deterioro, y ustedes están viendo que en primera instancia se parte de la posibilidad de tener un deterioro o tener quejas inicialmente, ¿no es cierto? Quejas de memoria que estamos viendo aquí, pero esas quejas no son normales para la edad, traen problemas, la persona no tiene signos de demencia, hay declive cognitivo, pero la persona funciona normalmente. A partir de ahí nos vamos a preguntar si es la memoria la que está deteriorada, porque a veces lo es, otras veces no es la función. A veces es el espacio, es el lenguaje, son los componentes ejecutivos, la toma de decisiones, el componente de reconocimiento y expresión de emociones, etcétera. Entonces, en base a eso, vamos a tener distintos tipos de deterioro cognitivo leve, que esto lo utilizamos mucho en investigación, y a partir de ahí tenemos la posibilidad de un deterioro de alto riesgo de Alzheimer particularmente. Entonces, ahí ya pasamos a otra línea de estudios para determinar si realmente estamos en el curso temprano de esta enfermedad.
Bien, pero hemos hablado de quejas de memoria. La memoria no hay que tomarla como algo que es único, no. Tenemos memoria de corto plazo, tenemos memoria operativa, que es una memoria de trabajo para resolver algo, tenemos una memoria asociativa muy importante en los procesos de aprendizaje, una memoria episódica en relación a todo lo que hemos aprendido, los sucesos, los hechos, lo que hemos vivido, nuestras experiencias, etc. Una memoria también semántica que tiene que ver con el significado de los lenguajes y la simbolización que le damos a las cosas. También existe una memoria remota de nuestro pasado, nuestra infancia, digamos, nuestra juventud, una memoria biográfica que incluye cómo yo me cuento mi propia historia. Y también tenemos una memoria procedimental que tiene que ver con el recuerdo de cómo se usa, vamos a decir, un peine, cómo se usa un calentador, cómo se usa un teléfono, cómo se usa los elementos que tenemos a nivel cotidiano, hasta una bicicleta. Hace años que no nos subimos en una bicicleta, pero cuando nos subimos recordamos perfectamente cómo se anda en bicicleta. Eso es una memoria procedimental. Y esta es una de las memorias que cuando ya están afectadas, el deterioro está muy avanzado. Ahora, las memorias dependen de muchas estructuras, pero una estructura de paso obligado para su almacenamiento tiene que ver con el hipocampo, que acá en la figura A, y yo les estoy mostrando ahí la estructura del hipocampo, digamos, sin mucho detalle. Eso es un corte coronal del cerebro, ¿no es cierto?, que nos permite ver el hipocampo, pero si ustedes ven, esto que yo he marcado en rojo es esta estructura en una persona de 74 años que es normal, tiene declive, tiene quejas, tiene olvido, pero es normal. Y en un test de cribado da normal. Sin embargo, comparen ustedes ahora el volumen que tiene el hipocampo en una persona de 75 años que ya tiene un deterioro cognitivo de tipo memoria. El hipocampo está reduciendo su tamaño, su volumen. ¿Sí? En un test de cribado que todavía da normal, y esta persona está funcionando. Y acá ustedes comparan en la figura C que el volumen del hipocampo está reducido a una expresión muy mínima, y se trata comparativamente de una mujer de 74 años con Alzheimer, en donde ya cualquier test que le tomemos va a mostrarnos el deterioro, ¿sí? Bien, y ya cuando hablamos de estos deterioros mayor, tipo demencia, de las cuales hay muchos que hay que conocer verdaderamente en qué demencia estamos, aunque la de Alzheimer y la vascular son las más prevalentes, ya el deterioro es instalado, ya no es reversible, se pone en evidencia en estas pruebas que nosotros decimos, en donde ya las personas muestran una franca dificultad para aprender nueva información. También francas dificultades en el manejo del espacio y en la orientación geográfica. También hay dificultades en el uso de las praxias, que se llama, o en el uso de las habilidades motoras. Aparece torpeza o algunos signos extrapiramidales, desde una rigidez, una hipofonía, podemos decir un temblor, etc. Las alteraciones de memoria, que son francas, lenguaje, ejecutivas, puede aparecer apatía o depresión franca, pero sobre todo lo que va a aparecer son alteraciones funcionales en la vida diaria. Estas personas ya van a tener dificultades claras para manejar el dinero, los medios de transporte, para hacer trámites, para respetar horarios, para cuidar la casa, ¿sí? O para tener esa responsabilidad muchas veces necesaria en la salud, como por ejemplo tomar medicamentos. Entonces, ya estamos hablando de un estado de disminución o de semidependencia funcional. Bien, pero
en esta charla, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos llegar a hacer, digamos, sin hacerlo tan coloquial? Podemos decir que, bueno, hay que acostumbrarse a tener controles de nuestra salud. Esto es responsable. Yo considero que estoy muy de acuerdo con lo que decía la doctora Schul. Es decir, hay que ser responsables en el cuidado de nuestra propia salud. Por supuesto que hay que también ser inclusivos de un vasto grupo etario en Latinoamérica que no tiene acceso a esta salud o no tiene la debida información o concientización. Respecto de la dieta, sí, la dieta saludable está claro, pero los psicólogos decimos dieta saludable imperfecta, porque sabemos que las personas se van a salir de la dieta o de la actividad física. Entonces es mejor planteárselo así: haga la dieta saludable imperfecta, porque alguna vez se va a salir. Entonces yo valido algo que sé que la persona va a hacer naturalmente, salvo que haya un verdadero riesgo físico, ¿no es cierto? También la actividad física episódica regular, es decir, la actividad física es interesante porque se ha mostrado que uno imagina que la actividad tiene que ser algo de todos los días, pero se ha demostrado también que la actividad espaciada pero intensiva es equivalente a actividad que es regular todos los días, ¿sí? Entonces, pero esto es un capítulo muy importante. También, fíjense, hacer un ejercicio de la buena conversación. La buena conversación es un gran estímulo cognitivo porque me permite observar y contrastar mi propio pensamiento. Es un muy buen intercambio de opiniones y de información. También es bueno mantenerse informado y actualizado, no es cuestión de opinar con lo que a uno le parece, hacerlo con fundamento, ¿no? Y tener un filtro cuando yo me tengo que informar. También está bueno tomar decisiones, ¿eh? Muchas veces está bueno complicarse la vida, sí, con cosas que yo elijo, que me llevan a tomar decisiones, es un gran estímulo para el cerebro. Evitar, decimos nosotros, la pereza cognitiva y aprender a estimularlos, pero con una estimulación imperfecta, porque es lo que va a ocurrir en la realidad. También es recomendable una práctica de formas de meditación, de mindfulness, que favorecen los procesos de atención, de concentración, nos relajan, nos regulan a nivel emocional, o bien hacer psicoterapia de calidad de vida. No toda la psicoterapia está diseñada hoy en día, ¿no?, para la clínica, para la patología. No, de hecho vemos muchísimos pacientes que no tienen patologías, pero sí quieren vivir mejor y superar algún conflicto. También está la ejercitación física de todo lo que podemos hacer en materia de equilibrio, coordinación, sea yoga, tai chi, qigong, son muy buenas especialidades, o misma natación, todo lo que me obligue a coordinar o mantener el equilibrio. Por supuesto, siempre está bueno aprender cosas nuevas, anticipándonos a esperar tener la experiencia. No, yo también puedo aprender sin experiencia. Luego, algo muy recomendable es conectarse con la espiritualidad, porque esto también está vinculado a un sistema de ideas, de creencias que nos hace crecer. Además, es bueno saber que el cerebro tiene áreas o regiones neurales que se activan cuando tenemos pensamientos y sentimientos de tipo espiritual. Hay un libro incluso escrito por un autor argentino, algo así como La neurona de Dios, y habla de estas regiones. Entonces, yo claro que la voy a estimular esas áreas también, ¿sí? Y sobre todo, la medida más contundente que podemos dar, la más concreta, es hacerse un examen neurocognitivo a partir de los 50 años y no esperar a tener deterioro, o no esperar a algo que nos alerte. Esto lo venimos difundiendo nosotros en una campaña de concientización para que
si yo me hago un estudio neurocognitivo, estando normal, está bueno que yo tenga una línea de base con la cual se va a ir comparando a lo largo de los años, porque con los años un dato que es muy importante para determinar la presencia de deterioro, en un examen que me puede dar normal, pero el porcentaje de pérdida que yo tengo en unos cuantos años puede alertar de un deterioro. Entonces esto lo sabemos muy bien los neuropsicólogos. Entonces, si yo tengo para comparar estudios previos y hacer seguimiento con los años, mucho mejor, más preciso van a ser. Si no, lo que hacemos con las personas es, bueno, en el caso de que haya alguna duda, alguna sospecha, los ponemos en seguimiento, los vamos evaluando a lo largo de los años, ¿sí? Bien, y como un modo de síntesis, tengan presente que yo soy psicólogo. Yo soy psicólogo, tratamos de llegar a las personas de un modo que nos puedan receptar el mensaje y lo vamos haciendo, construyendo recíprocamente ese mensaje. Por eso que nosotros decimos que a modo de síntesis es bueno movilizarse y aceptar que la vida se construye en gran medida y que está bueno hacer una construcción, una buena construcción de una vida imperfecta, pero la mejor vida imperfecta posible, y hacerlo con responsabilidad, con autocuidado y conocimiento. Y sobre todo, ¿para qué queremos la salud? Sea física o cognitiva, ¿para qué la queremos? No nos olvidemos que el sentido de vida es lo que nos levanta todas las mañanas. El sentido de vida es el que a veces nos lleva a querer curarnos, superarnos, sanarnos, estar bien. Tenemos un motivo en la vida y eso está bueno que tomemos contacto porque va variando a lo largo de los años. Entonces, bueno, ahí con esta última imagen que yo les presento, bueno, hay mucha gente que hay muchas cosas que niegan, mucha información, no quieren ver, no la escuchan o la subestiman, o están lo que escuchan, sí, pero es información, no se incorpora, están lo que la entienden y finalmente están los que se preparan, los que piensan su vida, los que digamos, cuidan su reservorio de salud, de acetilcolina, de dopamina, del futuro, ¿sí? Bueno, es una forma metafórica y didáctica de comentarlo. Esto es todo lo que tenía para compartirles, así que les agradezco por la atención, por la memoria operativa que han puesto en juego, por la comprensión verbal, por sus componentes ejecutivos y de cognición social que me han brindado para esta presentación, que también han puesto en juego el cerebro de cada uno. Así que, bueno, muchas gracias, espero que haya resultado de interés entonces. Gracias. Excelente presentación, doctor Carlos Mía. De verdad nos quedan unas lecciones aprendidas muy importantes. Yo quiero retomar algunos aspectos de la conferencia de la doctora María Alejandra Schul. No sé si luego el doctor Barón me acompaña con algunos aspectos importantes de la conferencia del doctor Mías, pero de esa excelente revisión que hizo la doctora Alejandra Schul, nos queda los pronunciamientos de NAMS del año pasado, en el cual nos dice que no se recomienda la terapia hormonal de la menopausia para tratar o disminuir la función cognitiva o la demencia, pero que se ha visto que mejora, que tiene efectos antidepresivos y que mejora el estado de ánimo y la sensación de bienestar, que no está aprobada también para los trastornos del estado de ánimo y también dentro de la fisiología de los estrógenos, usted nos hablaba de cómo mejoraba la neuroplasticidad, cómo mejoraba el flujo sanguíneo, cómo mejoraba todos esos ejes que hay a nivel del sistema nervioso central y cómo su inicio temprano
disminuía la presentación de ese deterioro cognitivo. Y me encantó el papel que usted en sus conclusiones le daba al ginecólogo, y quiero resaltarlo porque es que esto sí tal vez es lo más importante para nosotros, y es tal vez lo que nosotros como ginecólogos, como médicos de atención primaria de la mujer podemos hacer, que es identificar los factores de riesgo de ese deterioro cognitivo, de la demencia y del Alzheimer. Educar a nuestras mujeres, porque nuestra función primordial es educar a nuestras mujeres para que logremos un envejecimiento saludable, y cómo debemos derivar oportunamente cuando encontremos estas alteraciones a que se efectúen todas esas pruebas a nivel de neuropsicología. Esas conclusiones sí fueron lo que usted nos quiso demostrar en su conferencia, doctora. Sí, muchas gracias, Adriana. Y sí, realmente, bueno, un poco la presentación apunta al cuidado de nuestras mujeres, y obviamente nosotros que hacemos la medicina de la mujer de la mediana edad, cuidamos su salud, no tenemos que tener miedo al inicio de la terapia hormonal cuando corresponde, obviamente, siempre es un traje a medida, y valorar, digamos, estudiar a nuestro paciente, y sobre todo, digamos, hacer caso, es cierto, no menospreciar o desvalorizar estas quejas que se suscitan. Si bien la niebla cerebral descrita por la doctora Pauline Maki recientemente en su artículo, digamos, habla de que son transitorias y que por lo general posteriormente mejoran, y que rara vez la mujer sin un antecedente hereditario va a entrar en demencia antes de los 60 años. Eso es algo, digamos, que tenemos que explicarle a la mujer, que no debe tener ese miedo, digamos, de que esas quejas van a ir sí o sí a un déficit cognitivo o a una demencia, pero ocuparnos y derivar oportunamente. En este caso, yo trabajo con el doctor Carlos Mías, y bueno, tenemos que reconocer obviamente que un gran pool de nuestra población, como dijo el doctor, tiene escaso acceso a la medicina, digamos, de prevención, a los estudios, y sobre todo a la posibilidad de una terapia hormonal, que en nuestro medio no es gratuita, es algo caro, y que, digamos, que no la podemos implementar de rutina si la paciente es, digamos, es oportuna para tratamiento. Entonces, es un manejo, digamos, multidisciplinario junto con los cardiólogos, y en este caso también cuidar la salud mental con la derivación oportuna a neurología o a las pruebas neurocognitivas. Nosotros vemos cómo muchas pacientes que nos llegan a nuestra consulta manifiestan algunas quejas de esto que llamamos niebla mental, y también como muchos colegas como que minusvaloramos estos síntomas que le generan mucha angustia a nuestras mujeres. Entonces, yo creo que esto sí es un llamado a que nosotros dentro de nuestra práctica diaria le demos mayor importancia a estos síntomas. Me gustaría que por favor, ojalá nos lo volviera a repetir para que nosotros los tengamos en cuenta cuando esas quejas nos las manifiesten nuestras pacientes. No sé si no me entendí, no me expliqué bien esas quejas que manifiestan nuestras pacientes, doctora Alejandra, como para que hagamos énfasis en cuáles son quejas que nos pueden llevar a pensar que es una neblina mental, una niebla mental. Bueno, obviamente hay quejas que son leves en el sentido de que son pasajeras, transitorias, que después, digamos, pueden la paciente recordar posteriormente, y obviamente que cuando ya habla de una, digamos, una alteración de más dominios de la función cognitiva, por ejemplo, la memoria o el aprendizaje o el lenguaje verbal, y sobre todo, como habló el doctor Carlos Mías, la percepción por parte de un tercero que nos dice que nosotros estamos faltando o que estamos haciendo las cosas mal o que nos olvidamos.
y eso también, digamos, la disrupción desde el punto de vista social o laboral, que ya tenemos una alteración o una incapacidad para poder sobrellevar nuestra vida cotidiana o nuestro trabajo, digamos, habitual. Entonces, muchas de las veces tenemos que reconocer el principio de toda esta posible alteración o no, que puede ser transitoria, pero que muchas de las veces, dependiendo la vulnerabilidad de la paciente, como hablamos nosotros, que tenemos digamos, un periodo de vulnerabilidad que es la transición menopáusica, que corresponde a la disminución del estrógeno, y también fuertemente se asocia con estos síndromes vasomotor o el síndrome climatérico persistente. No dejar que esta paciente esté meses o sufriendo o con una alteración de la calidad de vida, que no puede dormir, con sus sofocos, sus alteraciones, su angustia, su depresión o su ansiedad. Entonces, bueno, un poquito esto es lo principal que hay que tener en cuenta para nuestras pacientes, ¿no? Hay una pregunta del doctor Néstor Ciceles que dice, para reforzar, ¿el inicio temprano de la terapia hormonal de la menopausia puede retrasar la aparición del deterioro cognitivo? Sí, puede mejorar, o sea, hay estudios que hablan de que el inicio temprano en pacientes con un sustrato neuronal sano, saludable, entonces puede mejorar la función cognitiva e incluso, digamos, retrasar la aparición de la demencia o la enfermedad de Alzheimer, como un nivel de evidencia 2. Muchas gracias, doctora. De alguna manera es, digamos, una indicación per se la terapia hormonal para el tratamiento. Me parece muy interesante todos estos planteamientos. O sea que podríamos decir que así como existe para la parte cardiovascular, para la parte cognitiva, también existe una ventana de oportunidad de la terapia hormonal. Obviamente, yo no voy a recalcar ni voy a decir que la podemos formular, la podemos utilizar para prevenir el deterioro cognitivo. Pero sí podemos decir que las personas que la toman en forma adecuada, en forma temprana, y especialmente con estradiol y progesterona, se logra un beneficio. No es la meta de la terapia, pero es un beneficio que podemos lograr. No sé qué opina la doctora María Alejandra al respecto. Exactamente, se habla de un periodo crítico del inicio de la terapia hormonal y habla obviamente en el inicio temprano, que corresponde a esa ventana de oportunidad en mujeres posmenopáusicas tempranas o menos de 60 años de edad o antes de los 10 años del inicio de la menopausia. Pero hay un beneficio concreto. Estoy de acuerdo con el doctor Barón. Y creo que pasa lo mismo que en la parte cardiovascular, que la combinación con medroxiprogesterona definitivamente no es la ideal y debemos propender por no utilizarla. Exacto, el inicio tardía y también con las dosis y las asociaciones, en el caso del WHI que utilizó el estrógeno conjugado de oquino, el acetato de medroxiprogesterona, en pacientes añosas y muchas de ellas con comorbilidades o fumadoras, obesas, entonces ahí encontró un aumento de la enfermedad, digamos, de la enfermedad de Alzheimer o de la demencia. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer porque veo que tenemos participación no solo de diversos lugares del país. Veo personas de Barranquilla, de Nariño, varias de Bogotá, sino también de muchos lados de Latinoamérica. He visto participación de personas de Paraguay, muchísimas de Argentina, algunas de Ecuador, muchos amigos y conocidos. Un abrazo y agradeciendo profundamente
el que nos sigan, el que nos acompañen en estas tertulias. El doctor Mía nos da una visión un poco diferente porque nos muestra la visión no del médico, sino del neuropsicólogo. Y con aspectos que son muy importantes, ¿sí? Definitivamente, con el paso de los años, con la pérdida cognitiva se puede observar cosas como la fatiga mental, como la rigidez mental. El hecho de que nosotros como hombres empezamos con el deterioro más temprano, pero que desafortunadamente la mujer, a pesar de que lo empieza de manera tardía, esa pérdida o ese deterioro es mucho más abrupto. Muy importante, me parece muy interesante el hecho que menciona y recalca que no todos los olvidos son iguales. Es muy diferente llegar a la cocina, como se quejan muchas mujeres. Y llego a la cocina y cuando llego no me acuerdo a qué iba. A veces no es que haya un deterioro, sino a veces que está la cabeza en otras cosas, está la atención en otros lados y por eso se nos olvida. Fue el famoso ¿dónde dejé las benditas llaves? Es muy diferente ya el olvido que compromete la actividad cotidiana, el salirse a la calle en pijama, el empezar a olvidar nombres, el no reconocer a familiares. Definitivamente son signos de alarma que debemos estar pendientes. Todo esto se corrobora con los cambios que aparecen en el hipocampo. Este se va deteriorando, va perdiendo su densidad y definitivamente nos muestra que hay un problema grande con la memoria. Hay algo, doctor Mía, que menciona que creo que es muy importante y que lo recalca también la doctora Schul, es que debemos pensar en prevención de enfermedad cardiovascular, en prevención de diabetes, en prevención de dislipidemia, que todos son factores de riesgo para ese deterioro cognitivo. Y hay algo que me llama mucho la atención, que nosotros nunca lo hemos pensado y creo que nunca se lo recomendamos a nuestros pacientes, es hacer un estudio neurocognitivo basal después de los 50 para saber en qué condiciones estamos y qué nos espera de aquí en adelante. Obviamente tenemos muy claro que si nosotros tenemos un background de una parte cognitiva muy grande, pues nos podemos dar el lujo de perder más sin que eso sea notorio, a diferencia de muchas pacientes que vemos nosotros, que no tienen esa cantidad de estudio, esa cantidad de prevención, la parte de matemáticas, de hacer crucigramas, etcétera, que nos puede ayudar a prevenir. Si tenemos menos, pues obviamente cualquier pérdida va a ser mucho más notoria. No sé qué, si he resumido adecuadamente su ponencia, doctor Mías, o si hay algo que se me quede dentro del tintero. No, está muy bien, es muy buena síntesis y también es bueno recordar que el paso de una queja de memoria con los años y normal al Alzheimer, particularmente, tiene muchos estadios intermedios y está bueno que cada vez los podamos identificar con mayor precisión, cosa que no es fácil. ¿Sí? Pensemos que hace cosa de 20 años atrás una persona estaba normal y si no tenía demencia, tenía Alzheimer, no había nada al medio. El constructo de deterioro cognitivo leve propuesto por Petersen, recién a partir del año 2004 se publican como para generar las investigaciones. Entonces, si ponemos a pensar 20 años en ciencia, no es mucho. Y acá lo que se busca siempre es cómo podemos detectar el Alzheimer asintomático, porque una vez que tenemos estas enfermedades, son
irreversibles, digamos, ¿no? Sí se pueden tratar como para tratar de enlentecer, mantener calidad de vida, pero la enfermedad está instalada, ¿no? Bien, y en este sentido, uno de los estudios, una de las piezas claves son las evaluaciones neurocognitivas. De acuerdo, no solamente los biomarcadores, que hay muchos estudios en curso, ¿no? Respecto de biomarcadores, pero las evaluaciones neurocognitivas terminan siendo primero una evaluación inclusiva, porque con eso podemos llegar a personas, digamos, de recursos quizás más carentes. ¿Sí? Podemos llegar a distintos estratos sociales. Esta es una evaluación que nosotros la hacemos en servicio público, es gratuito, es accesible. ¿Sí? En primer lugar, creo que gana por la inclusión que tienen estos tipos de estudios. En segundo lugar, porque nos permite objetivar, pero acá tenemos alguna cuestión interna, ¿no? Porque ustedes vieron que una cosa es el deterioro, pero a veces las personas tienen inseguridad cognitiva o tienen desorganización cognitiva, o a veces el neuropsicólogo que no es muy experto, el riesgo es que le atribuya deterioro cognitivo a una mujer con quejas y rendimiento disminuido en pruebas de memoria, pero que en realidad está con la menopausia. ¿Me explico? Y que está necesitando el tratamiento que ustedes conocen y que nosotros tenemos que saber que esa disminución cognitiva que objetivamos, en este contexto yo no puedo atribuirle la categoría de deterioro, por lo menos sin la interacción con la medicina. Por eso está muy bueno integrar, así como Alejandra decía que nos derivaban los pacientes, digamos, en algunos aspectos, nosotros se lo debiramos a los médicos cuando corresponden, porque de esto creo que se trata la ciencia del presente siglo, ¿no? Que verdaderamente nos podamos escuchar y que nos podamos integrar en un paciente que naturalmente es un todo, y si hablamos de especialidades es un poco para garantizar la especificidad de la formación, pero no dejamos de ver una persona en un conjunto. Y nosotros hacemos mucho hincapié en los aspectos psicológicos también para llegar, porque a veces usamos lenguajes que las personas nos escuchan, sí, se informan, pero no cumplen. Eso es lo que llamamos la adherencia, ¿no es cierto? Terapéutica. Por eso, en términos de actividad física, de dieta y de una serie de cosas, nosotros añadimos la palabra imperfecta. Porque si le digo a alguien, usted tiene que hacer tal dieta, tiene que hacer actividad física, lo va a hacer un tiempo, después se va a cansar y lo dejan de hacer. En cambio, yo sé que va a dejar de hacerlo, pero la idea es que si es imperfecto, la persona retoma, ¿no? Entonces, bueno, son variantes psicológicas que en realidad lo que buscamos es llegar a las personas y que las personas puedan permitirse reprogramar sus esquemas, sus ideas cognitivas, sus creencias, y puedan tener un poco más de adherencia a todas las cosas que nosotros venimos haciendo en materia de prevención, concientización, difusión, donde hay gente que nos escucha, pero después cierra el libro, cierra el canal, cierra esto y vuelve a la vida porque la fuerza del hábito de la vida cotidiana es mucho más potente. Muchas gracias. Ese es nuestro, quizás un punto que tenemos mucho en común. ¿Cómo logramos la adherencia? Y yo diría la adherencia imperfecta de algo que realmente es bueno y beneficia y está comprobado a las personas. Bueno, es un desafío. Sí. Me parece muy importante también la combinación de estas cosas con las alteraciones en el estado de ánimo, que las vemos con mucha frecuencia en la mujer que inicia la menopausia. Entonces, a veces eso nos puede confundir. Claro. Claro, claro. Y también la importancia de poner todo esto en un contexto, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, a ver, no es lo mismo una mujer que inicia la menopausia quizás con 30 años de matrimonio
a una mujer que está iniciando una relación afectiva. O una segunda etapa en la vida con una segunda pareja. Entonces, ¿qué pasa con las hormonas cuando cambia el estímulo? ¿No es cierto? Bueno, estas cosas hay que darle contexto también porque el riesgo, bueno, es que hagamos atribuciones un poco erróneas y lo peor que podemos llegar a hacer nosotros es atribuirle un deterioro a alguien que no, que está teniendo todos estos cambios. También puede ocurrir la inversa, ¿no es cierto? Imaginemos que los problemas de memoria derivan por la edad, por la menopausia, por los cambios hormonales. No, cuidado porque también puede coexistir un deterioro. Yo también quería hacer hincapié, Adriana, un poco también no olvidemos las pacientes con falla ovárica precoz o menopausia prematura o temprana, ya sea quirúrgica o también pacientes con tratamientos oncológicos, que estas pacientes van a transitar un mayor tiempo sin estrógenos, o sea, sin hormonas. Entonces, obviamente que nosotros, los que hacemos esta medicina de la mediana edad, tenemos el deber, la obligación de darles esa terapia hormonal, la estrogenoterapia o el estrógeno sola si no tiene útero, hasta la normalidad o el promedio de la presentación habitual de la menopausia, 50-51 años. Eso ya lo tenemos claro, que es una obligación de nosotros, de los ginecólogos, tratarlas a estas mujeres jóvenes para evitar estas secuelas antes de tiempo. Muy importante ese comentario. Y sí, nosotros tenemos por norma, y es nuestro protocolo, que la mujer que tiene una insuficiencia ovárica debe recibir terapia hormonal, por lo menos hasta la edad de la menopausia. Exacto. Sí, eso es muy importante enfatizarlo. Exacto. Adriana, ¿tienes algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Abre el micrófono. Perdón, qué pena. A mí me gustaría, aprovechando que está el doctor Mías, preguntarle su experiencia ahorita que estamos en época post-pandemia sobre la presentación de las secuelas del COVID en este aspecto, con respecto también a la niebla mental relacionada con COVID. Sí, la pandemia ha sido un motor para nuevas investigaciones, porque verdaderamente ha cambiado mucho los hábitos de la gente, ¿no? Y nosotros en su momento desarrollamos un cuestionario para poder administrar y poder detectar niebla mental en personas que tuvieron el COVID. ¿Sí? Y hay un porcentaje importante de personas que han quedado con un deterioro cognitivo y otras personas han quedado con quejas cognitivas y sienten que no son las mismas, aunque todavía en las pruebas objetivas no se evidencia, ¿no? Tenemos estudios en esa dirección. Y eso es atribuible a personas que han tenido COVID, que va a estar a su vez en relación a distintas variables. No es lo mismo los días de internación, la necesidad de intubación, ¿de acuerdo? Hay variables que también inciden en esta cuestión, ¿no? Bueno, además, por otro lado, están los cambios que ha habido en la pandemia, de las cuales al día de hoy todavía estamos viendo secuelas. Al día de hoy todavía las personas vienen a la consulta y van comentando los cambios que todavía persisten desde los momentos de la pandemia. Y ocurre que en esos cambios de hábitos no son muy favorables para mantener la estimulación cognitiva. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Una cosa, el grupo etario más perjudicado no ha sido en nuestras encuestas, te digo, con más de 1000 casos que hemos tenido en el país, el grupo etario más vulnerable para esto no han sido los mayores, que han sabido acomodarse porque en muchos no les ha modificado tanto su vida la pandemia. El grupo etario es la mediana edad.
A ellos sí, porque quizás la falta de trabajo, tener todavía los hijos en casa, ¿no es cierto? Tomar una serie de decisiones, una serie de replanteos también que ha habido, creo que ha tenido mucho más impacto que en los adultos mayores, donde, bueno, quizás naturalmente están un poco más en casa. Pero bien que han activado recursos, como hemos visto, tecnológicos de comunicación, sociales. Obviamente el que ha sido social ha buscado la forma de mantenerla la sociabilidad y el que no lo era tanto, no le afectó tanto, ¿no? Nosotros decimos que también la pandemia ha funcionalizado muchas patologías psicológicas. Los que no salían, los fóbicos, los miedosos, los fóbicos sociales, los que tenían temor a la exposición, los que vivían efectos de estrés, al quedarse en casa se han visto aliviados, ¿sí? Pero bueno, siempre son grupos, ¿no? La pandemia verdaderamente ha afectado de distinto modo, bueno, esto es lo que te puedo aportar porque hemos hecho encuestas a nivel nacional, hemos desarrollado un cuestionario, ¿no? Para que las personas tengan oportunidad de chequear síntomas atribuibles a la niebla mental que si a mí no me lo dicen, yo no me lo pregunto, no lo reconozco como síntoma. Tengamos en cuenta que nadie se va a quejar de algo que no sabe que existe. Por eso las personas se quejan de la memoria y muchas veces el problema no es de memoria, pero nunca va a venir una persona que nos va a decir, mire, yo tengo quejas de componentes de la función ejecutiva. No, porque no existe en la representación mental del común de la gente. El común de la gente tiene una representación de de la mente en términos de atención, de memoria, algunos de lenguaje, y no mucho más, el común de la gente. Entonces, claro, como mi memoria, yo recuerdo, yo ando bien mi memoria, pero mis dificultades no están en esa función. Hoy sabemos que la función visoespacial y la función de orientación geográfica es mucho más contundente que los problemas de memoria para llegar al Alzheimer, ¿no? Muchas gracias, doctor. Así que bueno, esperemos que sea de utilidad y que podamos transmitir un mensaje en el cual todos nosotros también nos podamos informar y concientizar de estos problemas. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación y darnos la oportunidad de difundir un poco en esto de concientizar también en nosotros, porque nosotros como profesionales de la salud, hoy en día somos personas vulnerables. Tenemos que aceptarnos, somos vulnerables por el volumen de trabajo, por lo que se ha vivido también en pandemia, bueno, por muchas cosas, también debemos aceptarnos que somos los vulnerables. Muchísimas gracias. Comentarios muy interesantes. No sé, Adriana, si tenemos más preguntas en el chat. No, todos son mensajes de felicitación. Muchas personas de Argentina, también estaban hasta de Guatemala, doctor Barón, tenemos presidentes de los capítulos de menopausia de nuestro país que nos están acompañando. Y ya mirando nuestros presidentes de los capítulos y que está el presidente del capítulo de Nariño, yo quiero extender la invitación para del 15 al 18 de marzo del presente año está nuestro 15º Congreso Colombiano de Menopausia, para lo cual los estamos invitando, que nos acompañen, es en la hermosa ciudad de San Juan de Pasto. Entonces allá los esperamos. Perfecto, sí. Esperamos contar con una afluencia masiva. Después de la pandemia, es la primera vez que podemos hacer presencial un congreso. Tenemos un panel de expositores excelente, tanto internacionales como nacionales, entonces estamos seguros que va a ser una actividad académica de primera línea.
quiero agradecerle a la doctora María Alejandra, al doctor Mías, por acompañarnos esta noche. La doctora Adriana, que siempre nos apoya en todas estas actividades. Creo que ha sido un comienzo excelente de nuestro año académico como Capítulo Bogotá. Esperamos seguir con este tipo de tertulias, con esta calidad que hemos observado hoy, que nos deja muchos mensajes para nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias a todos los que han participado desde Colombia, desde fuera, y una feliz noche para todos. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los participantes por tan extendido el horario, pero realmente pienso que la salud mental es un tópico que no muchas veces está en nuestras temáticas de congresos. Quizás haya otras temáticas pero relevantes, pero no olvidar que somos, digamos, un todo. Entonces es bueno también ocuparnos de esto y juntamente con profesionales capacitados o la derivación oportuna. Gracias, doctor Mías, un lujo. Su presentación, doctora Camero, muchísimas gracias. Doctor Barón, gracias por todo. A ustedes, mil gracias. Igualmente, muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir y sumarnos a esta prevención que todos queremos y tanto necesitamos. Una feliz noche, porque sabemos la hora en Argentina en este momento. 22:41. Exacto. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Feliz noche.